tengo completamente borradas. Duré muchos meses sin saber dónde era la funeraria, dónde lo habían enterrado. O sea, todas esas partes se me habían borrado. Estaba en un shock completamente. Y es esa voz que me dice, ¿y si suelto ahorita el volante? ¿Y si suelto el volante y acabo con todo? Y yo, de verdad, delante de Dios te lo puedo decir, hermana, yo estaba a punto de soltar ese volante en medio del freeway. A lo lejos, si me preguntaras, ¿volverías a pasar para conocerlo? Yo te respondería, amén. A darle la gloria y la honra a Dios. Amén. Y aquí vamos a estar. Hermanita Ivonne, yo quiero preguntarle cómo conoció a Cristo, porque a mí me gusta escuchar los testimonios de cómo llegaron a Cristo, cómo lo conocieron, cómo lo conoció. Amén. Bueno, antes que nada, déjeme darle un hermoso saludo a todo tu público de Cafecito de Connie. Una bendición estar aquí para mí. Yo vengo del Ministerio de Perlas Escogidas de Iglesia del Refugio. Mi pastor Luis García, hermana Silvia García, estoy bajo su pastorado, y gloria a Dios por el tiempo de estar aquí. Sí, me da mucho gusto. Dios les bendiga. Les agradezco mucho la invitación. Y yo conocí a Dios a través de mi tía. Mi tía estaba en una iglesia cristiana, y yo recuerdo desde niña chiquita, ella tenía escuelita de verano. Y yo me encantaba quedarme porque su hija éramos de la edad. Entonces, nomás había escuelita de verano. Mis papás nunca fueron. Nunca, no, mis papás eran católicos. Entonces, pero eran de esos católicos que cuando había 15 años, cuando había boda, entonces me encantaba estar con mi tía, y ahí era lo que yo sabía de Dios. Esa semana compartir de Dios, así fue como entré al conocimiento de lo que era Jesús. Y más adelante estuve en esa búsqueda. Estaba en mi casa una iglesia católica, y yo empecé a ir. Había un grupo de jóvenes, no era las misas en sí, sino era la iglesia, no sé si has oído, la Nueva Renovación, y había un grupo para jóvenes. Y en esa búsqueda que yo tenía a mis 14, empecé yo a asistir a ese grupo, y cuando me casé fue cuando empecé a dejar de ir. Ya de ahí regresamos porque mi hermana le dio cáncer, y empezó a ir a la iglesia cristiana. Ahí precisamente en Refugio, Dios la sana de cáncer a través de mi pastor, ora por ella. O sea, ya era ahí como Dios hablando a nuestras vidas y manifestando su poder, ¿verdad? Porque yo creo con todo mi corazón que fui marcada en el momento que yo iba a esa escuelita de verano. Ese conocer de Dios, ese amor que yo tenía para Dios, esa búsqueda que yo tenía, yo creo que desde ese momento somos ya como apartados para Dios. Y aunque uno se vaya por un camino, de una u otra manera uno vuelve. Así lo siento completamente. Tu corazón ya está para Cristo. Amén, amén. No, claro que sí. Y no, sí, y eso es lo bonito, cuando como que Dios empieza a llamar la atención de una forma de nosotros, empieza a buscar, a buscarnos, como quien dice, cuando lo encontramos a Él, queremos estar con Él, nos cambia la vida totalmente. Ya no somos iguales, y queremos más y más y más. A mí me pasó, no sé cómo te haya pasado a ti. Pues yo tenía ese amor para Dios, o sea, siempre pero yo me casé y mi esposo no iba a la iglesia. Entonces para mí fue difícil, fue como un alejamiento, ¿no? En esa época de mi vida. Y mi hermana, recuerdo que cuando Dios la sana de cáncer, ella deja todo completamente. Nosotros éramos de las que íbamos al party, de las que nos juntábamos, que el vinito el fin de semana, las amigas. Entonces ella deja completamente eso, y para nosotros era, ay, qué raro, ¿no? Uh-huh. Pero la acompañábamos a la iglesia porque ella iba sobre su proceso, y como familia pues era una manera de apoyarnos. Y me gustaba ir, llevaba a mis hijos chiquitos. Y estábamos yendo a la iglesia cuando ella me dice, ¿sabes qué? Te pagué el retiro. Era retiro de Perlas Escogidas, y me dice, te pagué el retiro para que me acompañes este año.
ok, pues vamos, y ya voy. En esa época Alexis, mi hijo, tenía como 1 año, 2 años, se quedó con su papá y pues ahí voy al retiro de Perlas. Ahí fue otro encuentro con Dios sobrenatural. O sea, fue la primera vez que yo te puedo decir, hubo ese encuentro ya de vida adulta, ahí algo pasó. O sea, yo iba como renuente porque cuando uno no sabe nada de las cosas de Dios, vas así como a la expectativa. Y así, pero yo sentí que cuando yo iba para allá, íbamos hablando de una manera y cuando regresamos de ese retiro, ya veníamos hablando completamente diferente. Dios había hecho algo ahí especial, fue la primera vez que yo recibo el Espíritu Santo, ahí oró hermana Silvia por nosotros. Y yo dije, y yo miré que oraba por la gente y se empezaba a caer. Y yo decía, qué pena, yo soy la única que me voy a quedar parada. Pero no, cuando llega e impone manos sobre mí, caigo con un poder sobrenatural del Espíritu Santo que fue inexplicable para mí porque nunca lo había experimentado. Y yo te puedo decir, o sea, yo dije, yo me voy a quedar parada, o sea, porque pues ellas, pues no sé qué está pasando con ellas. Pero cuando llega y pone manos sobre mí y yo de repente ya nomás me miré en el piso y yo decía, ¿qué pasó? Para mí fue algo sorprendente lo que había pasado en ese retiro. Algo pasó en ese retiro y ella, recuerdo que me da una palabra en ese lugar y me dice, tú no me entiendes lo que yo te estoy diciendo, pero hay un ministerio que tú lo vas a empezar a desarrollar y me empieza a decir, tú vas a estar en los caminos de Dios y tú vas a trabajar para Dios. Y yo la miraba como, ¿qué me está diciendo? Y me decía, y ni entiendes lo que te estoy diciendo, pero en el tiempo de Dios lo vas a entender. Cuando ella termina de dar esa palabra fue cuando yo caigo bajo el poder del Espíritu Santo. Y dije, ¿qué pasó? Yo cuando me levanto de ahí dije, wow, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Pero, ¿sabes? Te levantas con un amor hacia la gente, te levantas amando a todo el mundo, queriendo abrazar a todo el mundo. Sí. No sé, Dios ahí hizo algo sobrenatural sobre mi vida y te puedo decir que tuve ese verdadero encuentro con Dios. Y pero yo me voy a mi casa, sigo acompañando a mi hermana los domingos como visitante. Y fíjate que me daba miedo. Me recuerdo que cada término del servicio hacían un llamamiento al altar. Y yo decía, ay no, ¿cómo voy a pasar? Y siempre está el Espíritu Santo, ¿no? Diciéndote, pasa, te están hablando a ti. Y yo quería, pero sabes, tu mente empieza a jugar contigo y dices, no, pero es que si yo dejo de salir con mi esposo, dije, no, dejar el baile, o sea, no, yo no podría, no, me divorciaría porque mi esposo y yo éramos de salir de fin de semana con amigos, reuniones, y yo decía, no, pues es que voy a dejar todo eso y pues yo, mi marido, o sea, no, se me hacía imposible, ¿no? Porque uno piensa, cuando tú no has venido al conocimiento, cuando tú no sabes quién es Dios, cuando tú piensas, ok, yo lo voy a hacer o yo lo voy a dejar, no entiendes que no, que va a ser, no es que tú lo vas a decidir, es que a ti ya no te va a interesar esa vida, es que tú ya no vas a querer esa vida, es que tú ya no vas a necesitar esa vida. Me da escalofrío porque puedo sentir la presencia de Dios cuando dices, es que no es mi cabeza la que lo va a decidir, es mi corazón. Y allí es la gran diferencia y creo que allí es donde muchas veces la gente se equivoca pensando y por eso hay mucha gente que se detiene. Es que yo no puedo de drogarme, es que yo no puedo de tomar, es que tú no lo haces. Es que realmente nosotros no podemos. Amén. Nosotros no podemos hacer nada. Amén. O sea que eso fue tu primera experiencia sobrenatural. Amén. Esa es a la que me estaba refiriendo, que cuando tienes esa experiencia sobrenatural ya no eres igual. Te levantas y ya no eres igual. No. Yo me ponía a hablar con los árboles como loca y yo decía, ¿es en serio? Luego decía, Señor, esto es normal. Porque sí es cierto, ya no se levanta uno igual, ya se levanta diferente. Pero es cierto, hay unos que sí dicen, no, me caigo, pero no pasa nada. Pero cuando realmente es el Espíritu, el poder, como dices, cuando cae el poder del Espíritu Santo en ti y te hace caer, no es que uno se tire, o que se caiga, no. El poder del Espíritu Santo es el que cae, te levantas y es... Qué bueno que lo comentas eso, porque eso es algo hermoso que hay unos que a lo mejor no saben que o ven y dicen, ay, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se caen? No, ese es el poder del Espíritu Santo. Amén.
Y esa fue mi gran primera experiencia. Yo fui a ese retiro en octubre, entonces yo iba como visitante, estuve octubre, noviembre, diciembre, enero, yendo como visitante. Recuerdo que en Año Nuevo mi esposo se acerca a mi hermana y le dice, oye, pero ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué no estás tomando, sabes, en Año Nuevo que todo el mundo toma, que todo el mundo, ¿me entiendes? Y ella, no, gracias, yo no, cuando era la primera, ¿no? Anteriormente. Y él le pregunta, o sea, ¿qué es lo que encontraste ahí? Porque él también tenía duda, porque el cambio de ella también fue de la noche a la mañana, o sea, podíamos verlo. Y ella le comparte algo muy especial y te lo voy a mencionar porque después te lo voy a explicar, pero me gustaría decirte lo que él le preguntó en ese día. Le dijo, ¿por qué tú has dejado todo? ¿Qué es lo que te ha llevado a hacerlo? Y dijo, es que Dios me sanó, me sanó a mí, dice, mira lo que Dios puede hacer por las personas. Le hace, y Dios es mi Padre y Él siempre está para todos nosotros con las manos abiertas. Y le dice él, pero yo he hecho muchas cosas malas. Dijo, yo no creo que si yo le hablara a Él, Él me contestaría, refiriéndose a Dios. Y le dijo, si tu hijo Alexis un día hiciera algo muy malo, y un día viniera y te pidiera perdón y se aleja por muchos años, pero un día él se arrepiente bien y te pide perdón, ¿tú lo perdonarías? Claro, es mi hijo. Exacto, así es Dios con nosotros. Y te voy a comentar eso por el testimonio que te voy a dar a continuación. Eso fue en Año Nuevo, esa pregunta que le hizo y la respuesta, ¿verdad? Que al día de hoy yo sé que esa respuesta que dio ella era porque solamente Dios sabía lo que venía y solamente sabía qué era lo que iba a necesitar él más adelante. Entonces, pasa enero y el 5 de febrero llega una fatal noticia. Estamos hablando, como el 3 de febrero mi esposo desapareció. Me recuerdo que teníamos una tienda, una mini market, y llega a la tienda y me dice, ¿sabes qué? Dijo, tengo que ir con tal persona. Era un señor que venía regularmente a la tienda. Entonces ese día él llega conmigo y me dice, oye, está tu esposo. Le digo, oh, está en la casa. Dijo, ok, voy para allá. Llega por él a la casa y pasa a la tienda, estaba muy cerca de mi casa, y me dice, oye, nomás para avisarte que me voy a ir con él. Y yo volteo y lo miro y le digo, ¿por qué me lo dices así? Y él me contesta, para que sepas con quién me voy. Y yo me quedé, pero dices, fue lo último que él y yo hablamos. Yo noté algo, yo sentí algo, yo presentí algo. Cuando él llega y se despide de mí, beso, abrazo, pero cuando esa manera como él me lo dijo, para mí fue muy peculiar. Y cuando él voltea y me dice, le digo, ¿por qué me lo dices así? Dijo, para que sepas con quién me voy. Y ya me quedé yo, ok. Sí, hasta yo. Ok, entonces agarra y se va. Recuerdo bien el carro en el que iba y todo, y se va. Pues no volvió, esa noche no volvió, y yo ya súper preocupada hablé con sus hermanos y le dije, ¿sabes qué? Mi marido no llegó, no sabes nada. No, pues no, se fue con tal persona. Ok, vamos a buscarlo. Inmediatamente viene su hermano y lo empiezan a buscar. Y no lo encontraban. Eso pasó el jueves por la mañana, pasó jueves, pasó viernes, y el sábado llega mi cuñado y me dice, necesito que me des una fotografía, porque voy a la CEMEFO. En ese momento yo no sabía que era la CEMEFO. Y dijo, esa donde llevan a las personas desaparecidas. Para mí era personas desaparecidas. Ya habíamos estado en todos los hospitales, ya habíamos estado en todas las delegaciones, ya habíamos buscado por todos lados. Entonces, él se va, se lleva la foto. Para eso, ese día por la mañana, no recuerdo si fue por la mañana o por la noche, le habían quebrado el vidrio a mi carro. Estaba parqueado en la tienda estaba sobre avenida, y alguien le echó una piedra y el vidrio grande de atrás era una camioneta Explorer, pues todo el vidrio lo quebraron. Entonces, fuimos a buscar, andaba con mis hermanas buscando ese vidrio, porque pues no podía traer el carro así.
Y cuando habla mi cuñado que ya estaban en la casa, que ya habían encontrado a mi esposo, yo inmediatamente pues fuimos para la casa y ahí nos da la noticia. Sí lo habían encontrado en la CEMEFO, lo acababan de encontrar ese día sábado por la mañana, lo habían encontrado tirado en una calle y lo habían llevado a ese lugar, acababa de llegar. Para mí, mi vida cambió completamente, de la noche a la mañana, y fue tan duro ese momento. En ese momento mis hijos, el más grande, el mayor, tenía 9 años para cumplir 10 y mi segunda hija tenía 4 para cumplir 5. Yo en ese tiempo tenía 29 años. Eso fue algo terrible, terrible. O sea, de la noche a la mañana tienes todo. Ay, qué fuerte testimonio. Tremendo. Yo sentía, acabábamos de irnos a vivir a nuestra casa, teníamos nuestro negocio, teníamos esa tienda, era una mini market, nos queríamos mucho, teníamos nuestro niño, nuestra niña, o sea, de ese tiempo en el que dices, estoy probando lo que es la felicidad, cuando ni siquiera, ahora te sé decir, no sabía ni qué era la verdadera felicidad. Y cuando viene eso a mí y de la noche a la mañana yo me sentí como Job, o sea, de tenerlo todo, porque para mí yo estaba completa, yo no necesitaba nada más, me quedé sin nada, porque era el miedo, qué era lo que había pasado, por qué había pasado, qué involucraba todo esto, qué significaba el que habían ido a quebrar el vidrio de mi carro. Yo empecé a agarrar un espíritu de temor, un espíritu de depresión en el momento que nos dan la noticia. O sea, mi vida completa cambió, y empezaron las investigaciones. Me citaron en la delegación y no sé si pasa en todos lados, pero en Tijuana pasó que en el momento que me llevan a declarar, me empezaron a decir, o sea, qué amigos tenía, qué relaciones tenía, qué gimnasio iba, qué carro traían. Y yo cuando les empiezo a explicar, pues era todo tan normal, o sea, un carro no nuevo, un gimnasio X, o sea, realmente teníamos una vida muy básica. Uh-huh. Y me empezaron a decir, es que no puedo creer que usted no sepa en lo que él andaba, con quién se fue, la mujer siempre busca. Entonces me empiezan a decir como que yo estaba involucrada, o que yo sabía quién era. Y para mí eso fue algo sumamente doloroso, que no solamente no sientes apoyo, sino que ahora tú eres la culpable. Y yo recuerdo que me armé de valor y le empecé a gritar y llorar. Yo cuando llegué a declarar a ese lugar y yo miraba a la gente, había tal temor en mi vida que yo, cada policía que miraba, cada judicial que miraba, yo miraba al hombre que se había llevado a mi esposo, porque recuerda que yo había hablado con él. Uh-huh. Y yo sabía la persona, pero cuando me vienen a dar la noticia, se para delante de mí sus 2 hermanos mayores y me dijeron, Ivonne, nuestro hermano ya no está y se va a hacer justicia, pero en este momento necesitas callar porque no sabemos qué tipo de gente es, no sabemos si lamentablemente dentro de la misma policía estén, no te sabemos decir qué es lo que hay detrás. Uh-huh. Y si tú empiezas a hablar, nosotros ahora te tenemos que cuidar a ti y a nuestros sobrinos, porque es lo que él hubiera querido. Él ya no está, lo tienes que aceptar y ahora nuestro trabajo es protegerte. Y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a ir a declarar porque si no, no nos dan el cuerpo, pero tú no puedes hablar nada. Y para mí eso fue, porque acuérdate que mi última palabra que yo tuve con él era, para que sepas con quién me voy. Para mí era, para que lo digas por si algo me pasa. Pero eso me encerra a mí en una culpa profunda, una culpa que no podía dormir, una culpa que me despertaba yo gritando. O sea, aparte de la depresión, era tener esa culpa de que si él me dijo con quién se iba, yo lo miré, yo lo puedo dar una descripción, no puedo, porque me dijo, no sabemos qué te puede pasar a ti. Los niños,
y no sabes si van a contra ti, si van contra tus hijos, si va contra tu familia. O sea, realmente ahí adentro tú no sabes qué era lo que envolvía todo esto, porque sabías que ahí estaba involucrado el narcotráfico, no era una persona X que vino y se lo llevó porque quiso llevárselo. Y ahí también en la delegación me decían, dijo, es que esto, dijo, es del crimen organizado, y así tiene que entenderlo usted. O sea, sí, al momento que me enfrentaban y me decían poquito para ver yo qué más respondía, pero en mi cabeza solo estaba, tengo que defender a mis hijos, tengo que quedarme callada, pero cuando yo salgo de ahí y firmo mi declaración, los días siguientes eran muy tormentosos para mí, porque yo entro en esa oscuridad profunda, en un hoyo profundo donde solamente me sentía culpable, pero cómo es Dios tan bueno y tan hermoso, que yo te puedo decir hoy por hoy que fue el único que me pudo levantar de esa depresión. Claro, Llega sí. el momento del funeral. Estábamos en el funeral y recuerdo que estaba mi tía, la que siempre me había llevado a la iglesia, la que siempre nos hablaba de Dios. Estábamos en una fiesta y ella nos hablaba de Jesús, nos invitaba a su iglesia, nos llevaba a los retiros. O sea, esa mujer que siempre estuvo ahí bien fiel, hablándonos de quién era Dios en su vida y qué podía hacer en nuestra vida. De ahí yo recuerdo que, agarrada de su mano, yo le dije, tía, el diablo piensa que ganó, pero se equivocó. Le dije, porque le digo que por él pasó esto, pero de hoy en adelante, yo te digo, mis hijos y yo vamos a servir a Dios. Y yo no vuelvo atrás, pase lo que pase y venga lo que venga. Y yo tenía un futuro incierto, porque mi vida y la de mis hijos peligraban en Tijuana. Y yo no sabía cómo me iba a venir a Estados Unidos. Yo en esa época no tenía papeles, mis hijos eran nacidos acá, pero yo no tenía ni siquiera dónde llegar. Pero yo sabía, yo me tengo que llevar a mis hijos de aquí, porque aparte se empezó a involucrar. Vivíamos en una colonia, teníamos la tienda, se empezaron a dar tantas mentiras, que nosotros, que nuestra casa la hicimos con lo que él se había robado, que porque él se había robado dinero del narcotráfico, que toda la vida de ahí nos habíamos mantenido. O sea, cosas que yo te puedo decir, teníamos una vida muy sencilla, teníamos muchas deudas sobre la tienda, no traíamos un buen carro. O sea, tú sabes, cuando dices tú, no, Sí. cuando estás bien metido, se nota. O sea, el dinero se nota. Y realmente no había dinero. Wow. Bueno, y sobre todo, o sea, llega a pasar algo así, te quedas con tantas preguntas, por eso viene el temor, porque tantas preguntas y luego los niños los ves y nada más pensar en ellos. Pero qué bueno que te refugiases en Dios. Sí, yo recuerdo ese día cuando estábamos en el funeral, yo tomé una decisión. Yo recuerdo que yo esa noche, yo le dije, quiero aceptar a Cristo en mi corazón, yo no quiero volver atrás. Yo venía de un mundo donde me habían traicionado mucho, ¿me entiendes? Porque no solo... Cuando me llevan a declarar, recuerdo que en cuanto yo llego a la casa tenía una muy mejor amiga con la que salíamos, los cuatro salíamos mucho. Y cuando, ¿qué te preguntó? Ya estaba ahí mi amiga, ¿no? Mi mejor amiga, ya estaba ahí en mi casa esperándome. ¿Qué te preguntaron? No, pues, ¿quién eran sus amigos? ¿Y nos mencionaste? Pues sí, son nuestros amigos. Es que no nos tenías que haber mencionado, ¿sabes que puedes meternos en problemas? O sea, esa respuesta de ella era, esos son tus amigos. O sea, que realmente no eran amigos. Exactamente. Y luego, pues todas mis hermanas, sus esposos, eran amigos de ahí mismo de la colonia, y habían tantas mentiras que se estaban diciendo, tantas mentiras que dije, si esto llega a oídos de mis hijos lo van a devastar, como yo estaba en ese momento. Porque no solamente cargas con tu dolor, no solamente cargas con lo que había pasado, no solamente cargas con la ausencia, no solamente cargas, estás perdiendo tu negocio, estás perdiendo tu hogar, estás perdiendo tu país, porque es venir aquí sola con una mano adelante, otra atrás. Lo había perdido todo y todavía tenía yo que contener el dolor de mis hijos, que creo que allá al final
es cuando más dices tú, ¿cómo le hago, Dios? Si tú no me ayudas, yo no voy a poder, porque yo dependía de Él en todos los aspectos, moralmente, económicamente, y perderlo, y recuerdo que cuando regreso del funeral, o sea, yo tenía claro, nos vamos a ir a Estados Unidos, y mi mamá me dijo, y yo me voy contigo, nosotros te vamos a apoyar. Mi mamá, gracias a Dios por su vida, porque sí, no me dejó ni un segundo. Yo sabía que irse mi mamá de su casa era lo peor que le podía pasar a ella. Y decirme, ¿sabes qué, mija? Aquí rentamos todo y vemos cómo le hacemos y vámonos, no te dejo sola, ¿no? Sí, Entonces pues sí. yo doy gracias a Dios por la vida de mi madre, que siempre estuvo ahí para mí. Y recuerdo que, gracias, que esa mañana, cuando enterramos a mi esposo, por eso te digo lo maravilloso de Dios. Cuando yo digo esas palabras esa noche en el funeral, donde le digo, yo y mi casa, mis hijos serviremos a Dios, venga lo que venga y pase lo que pase, yo ya estaba segura de lo que quería, y porque yo venía muy dolida de lo que era el mundo, de lo que eran mis supuestamente amistades, todo lo que había involucrado, todo lo que se estaba hablando, todas las mentiras que se estaban diciendo, y lo que le había pasado a él por confiado, ¿me entiendes? Entonces, esa mañana, después de enterrarlo, llega mi primo. Tenía muchos años que yo no trataba con ellos en ese tiempo. Ahora es pastor de la iglesia, en ese tiempo era copastor. Mi primo San Germán, Pepe San Germán, de la iglesia El Buen Samaritano, en ese tiempo era copastor de la iglesia. Y ellos fueron, pues, la prima se le murió el marido, ¿no? Y ahí pues ya supo cómo estaba todo el asunto, y se paran en esa mañana delante de mí y me dice, anoche estuvimos orando mi esposo y yo. En esa época era su esposa Lupita, la copastora de la iglesia del Buen Samaritano. Dijo, estuvimos orando mi esposa y yo, dijo, y de parte de Dios, de Dios, estamos aquí para ofrecerte nuestra casa. Nosotros acabamos de comprar una casa con 3 recámaras que ponemos a tu disposición. En el momento que les entiendo que es peligroso estar para ti ahorita en Tijuana, dijo, y queremos ofrecerte nuestra casa. Y así te la estamos ofreciendo, dice, porque verdaderamente es Dios, dice. Me recuerdo que me dijo, hemos tenido a gente viviendo a nuestra casa, dijo, y siempre hemos tenido malas experiencias, y la última vez dijimos nosotros, no vamos a volver a ofrecer nuestra casa. Dijo, pero anoche estuvimos orando, dice, y Dios nos dijo que viniéramos, y la casa está para ti, para tus hijos y para mi tía, porque sabe que mi mamá no me iba a dejar. Sí. Y gloria a Dios por su vida, y porque Dios sabía qué lugar me iba a llevar. Sí, amén. Porque en esa casa te puedo decir que pude ser restaurada de una manera sobrenatural. Yo recién llegué al apartamento de mi hermana Lorena, pero pues ahí estaba súper chiquito, no podíamos estar mucho tiempo, pero yo pienso que las primeras semanas estuve ahí con ella, y yo me levantaba gritando en la noche. Era estaba yo en la noche y empezaba a tener unas pesadillas terribles, donde yo empezaba a gritar, pero mi hermana, en vez de orar por mí, como toda la familia estaba demasiado afectada por lo que había pasado, ellas lloraban junto conmigo. O sea, no eran esas personas que llegaban y vamos a orar, y en este momento el poder de Dios. Sí, me imagino, porque tu familia es bien unida. Y lloraba, me miraba llorar, mi mamá lloraba, mi hermana lloraba, mis niños. O sea, era una cosa tremenda, que porque todos estábamos demasiado dolidos. Es que pasó, era una persona él tan querida, era como el hermano de mi hermana, o sea, era muy amoroso, muy cariñoso, era una persona muy carismática. Que nunca se imaginaron. Nunca se imaginaron. Y realmente, cuando vino mi cuñado, le dije, ¿qué pasó? O sea, yo necesito respuestas, yo necesito saber qué pasó, yo necesito saber qué es esto. Y me dice él, y Sibón, dijo, yo hablé con él, dijo, él estuvo hombre mucho tiempo yendo a la tienda, ofrecerle que él acomodara cierta mercancía de droga, dijo, y él decía, yo no la voy a vender, yo no la voy a cruzar, yo solamente voy a agarrar un intermediario
que la venda y ya cuando él me lo pague, yo lo pago y pues me van a dar un dinero. Y dijo, era algo fácil para él, supuestamente. Dijo, pero a la persona que le entregó la mercancía no pagó. Dijo, pensaba que mi esposo trabajaba solo, pero claro que había una organización detrás de esa mercancía. Dice, entonces cuando él se presenta con los dueños de la mercancía, no me están queriendo pagar, entonces le preguntaron que quién tenía la mercancía. Dice, él puso a la persona que le había entregado la mercancía y ya iba a ir la organización directamente a cobrarle a quien tenía la mercancía de ellos, pero en ese momento ya mi esposo ya no les funcionaba. Ya no había podido hacer el trabajo que se le había encomendado y tú sabes cómo se maneja ahí. Para mí fue, ¿cómo? O sea, por algo que ni siquiera hubo absolutamente, o sea, para mí era tan absurdo. Por nada, exactamente. Algo tan simple. Por él confiar en alguien, por tener un trabajo, y se lo digo para los jóvenes que vienen y te confunden y te marean y te dicen esto es fácil, esto no hay problema. Uh-huh. Ahí destruyó completamente una familia, destruyó un hogar, la vida de mis hijos, o sea, fue algo que yo decía, wow, no puedo creer, porque dices tú, pues nunca vi dinero, o sea, ¿dónde está todo lo que se habla, todo lo que se dice? Y dijo, fue algo que no salió bien. Wow. Y su hermano sí lo sabía, porque dijo, ya la cosa estaba muy difícil al final, dijo, y él habló conmigo y me lo compartió, cosa que nunca hizo conmigo. Entonces fue algo tan doloroso para la familia, tan horrible. ¿Cómo afectó a los niños? Te puedo decir que era otra de las cosas que me partía el corazón, ver la vida de mis hijos. Para mi hija de 4 años, ya para cumplir 5, era su todo, su papá. O sea, él era la hija de papá. O sea, todo el tiempo. Sí. Mi hija, recuerdo que mi hijo siempre fue más apegado conmigo. Siempre fue el hijo de mamá. Los varones se pegan más a la mamá. Y ella era la hija de papá. Uh-huh. Y la edad tan chiquita que ella tenía, no sabía cómo expresarlo. Recuerdo que yo no quise que estuviera en el funeral, pero me dijo mi primo, la tienes que llevar para que ella tenga un cierre. Le dije, es que es muy doloroso para ella, solamente que mire su cuerpo y que ella se pueda despedir, porque si no toda la vida va a estar ella creyendo que va a llegar su papá. Aunque tú le hayas explicado, es tan chiquita que no lo va a poder entender y asimilar si no lo ve. Uh-huh. Y mi primo pastor, el que me había ofrecido su casa, entonces le dije, ok, traigan a la niña esa noche. Y recuerdo que ella nada más miró el féretro y lo miró y se le quedó viendo y luego empezó a reír y luego empezó a llorar y ya no la pudimos callar. La tuvimos que sacar de la funeraria y ya no quise que la volvieran a llevar. O sea, dije, mija, despídete de tu papi, pero en ese momento no, hasta el día de hoy no te sé decir qué pensó su cabecita, pero de ahí mi hija fue otra. Mi hija estaba todo el tiempo enojada. Mi hija no quería comer, mi hija le decía, ¿quieres esto? No, ¿quieres esto? Siempre su manera de ella de reflejar lo que estaba sintiendo era con enojo y me decía, es que quiero que vuelva mi papá, y día con día le empezaba a explicar, ya no se va a poder. Y pobrecita después me decía, mamá, quiero un papá, yo sé que mi papá no puede volver, pero yo quiero un papá. Ay, ella lo que recordaba era ese amor de papá, ese amor, sí. Yo lo quiero, aunque no sea él, que venga otro, pero que me dé ese amor. Para mí era lo más duro, contener la vida de ellos, porque cargas con tu dolor, pero lo más doloroso es cargar con el dolor de tus hijos. Pero a ellos y cuando le dices, Dios, si tú no me ayudas, yo no puedo. Había momentos en que te puedo decir, yo pensé en el suicidio, o sea, dije, yo no puedo con esto, era tan doloroso, era tan difícil, y yo caminaba a veces, pero como que caminas, pero sientes que no estás en el lugar. Yo del funeral te puedo decir ciertas cosas y otras que tengo completamente borradas. Duré muchos meses sin saber dónde era la funeraria, dónde lo habían enterrado, o sea, todas esas partes se me habían borrado, estaba en un shock completamente. Y pero Dios es tan grande y misericordioso. Cuando llegamos a la casa de mi primo Pepe, recuerdo que se para su esposa delante de mí y me dice, Ivonne, dijo, sé que vas a pasar por días difíciles, sé que a veces vas a estar bien y a veces no, dijo, pero mi puerta
siempre está abierta para ti. Aunque tú me veas que yo me voy al trabajo, tú no te preocupes, yo me puedo quedar y platicar contigo y orar por ti, tú no te preocupes, yo puedo faltar, yo puedo llegar tarde, estamos aquí para ti, para los niños. Y eso era solamente eso era Dios. Sí. Eso era Dios porque era una persona con la que yo no convivía regularmente, yo tenía años sin verlo, pero eso era lo que el Espíritu Santo había puesto en ellos, porque nos cuidaron de una manera como si fuera la flor más delicada. Y eso para mí... Dios te mandó sus ángeles amén, ahí con él. Amén. Gloria a Dios por hombres y mujeres de Dios que saben reconocer la voz de Dios. Yo alabo y glorifico la vida de ellos por la manera como nos trataron. Ahí Dios nos llevó a sanar. Ahí Dios nos llevó a restaurar. Ahí Dios nos llevó a conocerlo verdaderamente. Recuerdo que me dijo esas palabras y así fue, hermana Connie, así fue. Había noches en las que no dormíamos y ellos compartiéndome la palabra, orando por mí. Me recuerdo que un día terminamos en la cocina, ahorita te voy a compartir algo que Dios me da a través de la palabra, cuando yo le llevo y yo le digo a ellos, creo que Dios me habló, pero yo quiero que ustedes me expliquen, porque esto es sobrenatural lo que yo leí en la palabra de Dios. Y cuando ellos me empiezan a explicar párrafo por párrafo lo que Dios decía a través de su palabra, cayó una gloria en esa casa. Terminamos los tres tirados en esa cocina. Ay, no, era nomás Dios en todo momento, en cada cuidado de mis hijos, en cada cuidado de mí. La primera vez, fíjate, la primera vez que yo veo sonreír a mi hija de 4 años, empieza la escuelita de verano en el Buen Samaritano. Entonces esa niña era de que ya no hallaba ni qué hacerle para que ella estuviera feliz, le comprábamos ropa, le hicimos una fiestecita para su cumpleaños y la niña siempre estaba enojada. Entonces llega a escuela de verano en el Buen Samaritano y recuerdo que llevo a mi hija en la mañana y en la tarde cuando la recojo a mi hija con una sonrisa. Wow. Con una sonrisa y ahí volvió a ser mi hija. Digo, ¿cómo algo tan sencillo, tan simple que uno ve como una escuelita de verano de los niños había hecho algo en la vida de mi hijo? Amén. Amén. Wow. Y yo dije, wow, Señor, lo que haces en un pequeñito. Yo empecé a ver la sanidad de mis hijos. Recuerdo en el primer servicio que estuve en el Buen Samaritano, nos dice mi prima con la que vivíamos, ¿quieren pasar al altar a que oren por ustedes? Y yo así toda cohibida, ay, no, qué vergüenza, no, yo no quiero. Y mi hijo de 9 dice, sí, yo sí. Y ella lo agarra de la mano, pasa al altar y él se hinca en esa noche y yo lo miro llorar y llorar y llorar. Y cuando se levanta de ahí viene corriendo conmigo y me dice, mamá, siento bien bonito aquí en mi corazón. Ay, qué hermoso. Y allí es donde te das cuenta cómo Dios estaba trabajando poco a poco en ellos, cómo los estaba restaurando poco a poco en ellos. Era sorprendente. Para mí todo era nuevo, todo era diferente y todo era tan sobrenatural porque Dios actuó en nuestras vidas sobrenaturalmente. Porque poder ver la sanidad de una niña chiquita, de un jovencito que iba a entrar a la adolescencia, y yo había días estaba bien y días estaba mal. Había un día donde yo recuerdo que iba sobre el freeway y le digo, venía de Tijuana, había tenido un problema ya con la casa, la empecé a rentar pues para completar aquí, empezamos a juntar pues para buscar nuestro propio lugar para empezar a rentar y todo. Y venía con problemas de Tijuana y venía yo así sobre el freeway manejando y empieza una voz en mi cabeza que me dice, qué difícil es y para qué tanto trabajo. Mira tu casa por la que tanto trabajaste, ni siquiera estás ahí, no tienes familia, no tienes dónde vivir, mira, o sea, no tienes nada. Y es esa voz que me dice, ¿y si suelto ahorita el volante? ¿Y si suelto el volante y acabo con todo? Y yo, de verdad, delante de Dios te lo puedo decir, hermana, yo estaba a punto de soltar ese volante en medio del freeway y decir, termino con todo. Y recuerdo que yo tenía en ese carro que yo traía una caja de CDs y cuando se terminaba un CD entraba el otro. Entonces entra y yo traía música del mundo y traía música cristiana y recuerdo que entra un CD con Levanto mis manos.
Y empieza el canto, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando empieza esa camioneta, te puedo decir que los ángeles la sostenieron en ese momento, la sostuvieron, perdón, y empiezo yo a sentir caliente aquí en mi cabeza, y empiezo a alabar y glorificar, y no sabía qué estaba pasando, pero esas voces se fueron de mí, y se invade una presencia de Dios en ese lugar. Y la palabra me empieza a ministrarme a través de ese canto. Dios me empieza a ministrar. Ese era el cuidado que Dios estaba teniendo en mí. Es lo sobrenatural y lo sorprendente que yo puedo compartir en esta tarde. Era el cuidado. ¿Por qué? Porque yo había dicho, yo venga lo que venga, yo sirvo a Dios. Y ahí Dios dijo, ok, yo te voy a cuidar, te voy a proteger. Y en cada detalle yo te puedo decir que así pasó. Y cuando yo vengo en esa camioneta y empieza esa canto, empieza a ministrar mi vida, hice esto, y ahí entendí, no era yo. Y me sorprendí, fue como que esa voz me estaba durmiendo. Como que estabas, como cuando los hechizan, ¿no? Exacto. Y a través del canto me despierta, y yo recuerdo que mi cuerpo hizo esta reacción y dije, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Y no te sé decir ni cómo llego a la casa de mi primo, y recuerdo, abrazo a mi hija y dijo, ¿qué iban a hacer estos niños sin mí? ¿Qué estaba pensando? O sea, son esos 3 segundos que ya no eres tú, te invade ese espíritu de suicidio. Ahora entiendo, ahora lo puedo entender. En ese momento era, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y nomás recuerdo que llegué, lloré, abracé a mis hijos y no los soltaba, y decía, wow, ¿cómo se me vino a mí esto a mi mente? Pero así es como trabaja el diablo. Ahora entendemos cuáles son las artimañas del enemigo, y cómo viene y te marea, y cómo viene, y de ahí yo dije, no, yo no quiero estar oyendo música del mundo. Anterior de esa, había tenido otro episodio con mis hijos. Recuerdo la última vez habíamos ido a San Felipe toda una semana, y entonces mi esposo traía un canto en la camioneta, y fuimos a dar la vuelta al centro de San Felipe, y traíamos a los niños con ese canto, y veníamos oyendo el CD de él, y estaba ese canto, y veníamos oyendo pues la música que le gustaba a él. Y recuerdo que mi hija venía atrás de la camioneta y empieza a llorar a través de ese canto. Esa era la primera vez que pasaba algo ya con la música. Para mí era doloroso. Y empieza el otro a llorar, abraza a la hermana, y a llorar, recordando ese momento cuando habían estado con su papá. Yo en medio del freeway, orillo el freeway, abrazo a mis hijos, y los 3 en medio del freeway llorando. Esas son las cosas que empiezas a experimentar, que dices, y ahí fue donde dije, no puedo seguir oyendo este tipo de música. Y ahí yo tomé una decisión, pero no era, voy a dejar la música, sino que dices, ¿por qué voy a tener que pasar por esto? ¿Por qué mis hijos tienen que pasar por eso? Y ahí naturalmente yo dije, nunca más, ahí ya. Se corta la música del mundo. Para mí era muy doloroso. A mí, por ejemplo, me invitaban mis amigas a irme un fin de semana con ellos, y yo decía, yo no puedo probar una copa, porque si estando en mis 5 sentidos pierdo la noción, porque el diablo busca una cosita tan chiquita para que él quería acabar con mi vida y la de mis hijos. Eso sí te puedo decir, porque lo experimenté en cada vez que algo tan sencillo como una música, ahí se metía. Algo tan sencillo como una copa de vino, dije, no pasa, porque yo no sé de qué sería capaz. Porque si no tomando tengo ideas suicidas, imagínate ya no teniendo control sobre mi cuerpo. Dije, no, claro que no. Y ahora, pero como Dios me dejaba experimentarlo, ok, lo estás experimentando, ahora sabes, eso si poquito te sales, ahí te puedes quedar. Yo estaba en ese punto de mi vida, estaba en ese punto. Yo no podía descuidarme poquito, porque el enemigo no duerme, hermana. El enemigo está en todo el tiempo acechando porque ¿a qué vino? A robar y destruir. A matar. Amén. Entonces, yo ahí fue cuando empiezo a tomar decisiones sobre mi vida.
y sobre lo que no quería para mi vida. Y no quería que mis hijos estuvieran sobre ese dolor. Y cada vez que yo llegaba con cualquier duda como esa, ¿sabes qué me pasó esto? Vamos a orar, Ivonne, vamos a orar. Y ahí estuvieron mis primos leyéndome la palabra, compartiéndome de Dios, oyéndome. Yo lloraba, ellos me ministraban de una manera sobrenatural. Pero como te digo, había días en que yo amanecía y decía, no me quiero levantar, no quiero vivir, no, hoy no quiero vivir. Cualquier detalle que pasaba, por ejemplo, una fecha importante, para mí ya era devastador, un 14 de febrero, un aniversario, sí, un cumpleaños de él, un cumpleaños mío, un cumpleaños de mis hijos, era devastador para mí. Ese tipo de fechas era lo que me daba el bajón, porque yo apenas estaba conociendo lo que era Dios, porque tú vienes a un conocimiento, al conocimiento de la palabra. Cuando eres nuevecito, sí tienes que tener quien te contenga. Y por eso alabo y glorifico el nombre de Dios, porque ¿por qué me lleva a esa casa? ¿Por qué me ofrecen asilo en esa casa? Dios sabía lo que necesitaba, aún sin yo saberlo. Porque para mí era difícil, ay, ¿cómo voy a aceptar? Qué vergüenza, tengo tanto sin verlos, porque llega ese, no tenía la confianza, ¿me entiendes? Pero ese era el lugar donde Dios sabía que yo iba para ser restaurada. Y hubo ellos llegaron, me recuerdo también, llegaron un día, le trajeron una Biblia a mi hijo de 10 y a mí me trajeron mi primera Biblia. Y yo, wow, mi primera Biblia, así de piel, guinda, preciosa, me recuerdo. Y a mi hijo así una de mezclilla, ya le pusieron dedicatoria para los dos. Ellos estaban en cada detalle. Eso era lo que hoy pensándolo me impacta mi vida, decir, wow, cómo cada detalle Dios tenía tanto cuidado. Esa es la palabra perfecta, solamente Dios lo hace, porque uno como ser humano se le van muchas cosas, pero a Dios no se le va nada. Y te quiero compartir esa mañana que yo desperté y yo le dije a Dios, es que realmente existes. Si realmente existes, yo probé a Dios, te voy a retar, porque yo no quiero vivir. No me importa nada, no me importan mis hijos, no me importa mi vida, yo no me quiero levantar porque así es ese espíritu tremendo que de depresión, donde no sientes ni levantar una mano, ni levantar un pie, ni meterte a bañar. Es de esa situación difícil estaba yo en esa mañana y le dije, si tú existes, ven y quítame esto porque yo no quiero vivir, yo no puedo con esto. Y recuerdo que estrené mi Biblia y abrí la Biblia y Dios me habló a través de la Biblia de una manera que me asusté y dije, eres real, existes y me estás hablando, me estás contestando lo que yo te acabo de pedir. Y estaba entre sorprendida, entre miedo, entre asombro. Y a esa noche, en cuanto llegaron mis primos a la casa, yo les dije, necesito que me expliquen esto porque sé que Dios habló a mi vida, pero yo necesito que ustedes me expliquen. Y me gustaría compartirte la escritura que Dios me regaló. Wow, me tomar algo. Ay, hay tantas cosas que quiero, bueno, que ya que termines con el versículo. Ok, en Jeremías dice, estas pues son las palabras que habló a Jehová acerca de Israel y de Judá, porque ha sido así, ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto, no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahí hablándome como si yo fuera Jacob. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré tu yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no te volverán más a poner en servidumbre. Aquí las coyundas son los que traen los bueyes y son dirigidos.
Cuando tú estás en el mundo, tú no te diriges por el Espíritu Santo, tú vienes atado al mundo. Y aquí, en esa noche, eso era lo que me explicaba, son esos que yo decía, ay, aquí qué me quiso decir, ok, porque tú vienes atada del mundo. Y aquí Dios te está diciendo cómo tú estás atada, pero Dios te va a librar. Tremendo. Dice, en aquel día, en el 9, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Job, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque aquí yo soy el que te salvó de lejos, a ti y a tu descendencia. Amén. Dice, aquí está hablando que te está librando de Tijuana. Dijo, Él te libró. Si tú te hubieras quedado ahí, solamente Él sabe lo que te hubieran hecho, dice, pero Él te está librando, dijo, aquí Dios te lo está diciendo claramente. Wow. De la tierra, dice, y a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y a Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Yo puedo ir perfecto y claro que no tengo miedo. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamento eficaz. Y me decía ahí, ¿qué medicamento ahorita te quitará ese dolor? Ninguno, ¿verdad? No me digas tú que esto no es sorprendente cuando tú abres la palabra de Dios y te habla y te dice punto por punto por lo que estás viviendo. Desde el principio a fin. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamento eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan porque como hería a un enemigo, te herí. Dice, aquí está hablando de todos tus amigos, esos eran tus enamorados, los que tú pensabas que tenías, ¿cuáles te buscan? Al contrario, te rechazaron y hablaron de ti. Aquí Dios también mencionando a ellos. Porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y la multitud de tus pecados. Porque tenemos que entender, hermana, que cuando no estamos en Dios, vivimos en pecado. Y aquí Dios me estaba diciendo la manera de vivir, aunque uno piensa, ay, yo no mato, yo no robo, todo está bien. Soy buena persona. O eres de Dios o eres del otro. O sea, no hay medios con Dios. Y aquí me lo estaba diciendo muy claramente. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Aquí él me decía, es que la justicia no la vas a cargar tú, Dios va a hacer justicia. Tú no tienes que volver a preocuparte por lo que pase o no pase con ellos. Dios aquí te está diciendo, la justicia viene de Él. Y Él va a hacer justicia. Y creo con todo mi corazón que Él hizo justicia. Sí, amén. Y sigue. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, así como tantos que me rechazaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma, y saldrán de ellos con acción de gracias y voz de nación que están en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Te puedo decir que estoy viviendo en este tiempo, amén.
Y castigaré a todos sus opresores. Aquí volviéndome a decir, tú no te preocupes de ellos, yo me encargo. Tú encárgate de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Amén. Hermoso, Señor. De ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová. Fíjate al final lo que hay una advertencia. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos. No se calmará el ardor de su ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido todos los pensamientos de su corazón. En el fin del día entenderás esto. Y aquí hablándome Dios, porque al final me hace una pregunta mi primo y me dice, aquí te está diciendo que tomes una decisión. O es todo con Dios o es nada. Dios no se anda con media cinta. Dice, ¿qué vas a contestar a lo que Dios te está diciendo? Dice, Él está diciendo como todos te rechazaron porque... Imagínate todo lo que se habló, imagínate todas las mentiras que se contaron, imagínate todo lo que se levantó. Y todos los que pensaban que eran tus amigos, no te das cuenta que no hay amigos, que fuiste la rechazada, que fuiste la pobrecita, que fuiste la qué vergüenza lo que le pasó. Entonces, ahí era, ya ves, todos tus enamorados te olvidaron, pero yo haré venir sanidad sobre ti y habla de tus generaciones y tú serás afirmada sobre mi palabra y me servirás. O sea, era tan poderoso claro, todo lo que que hasta que yo que era tan nueva podía entender que había muchas cosas que no entendía. Y cuando mi primo me explicaba, yo estaba, wow, eso es cuando tú le dices a Dios, y yo siempre les digo, reten a Dios. Si no lo conoces, te reto a que lo conozcas, te reto a que le preguntes, porque Dios te contesta a través de la oración, a través de la palabra, a través de un canto, porque canción, también usó un canto. Mira, conmigo te puedo decir, usó el canto, usó a los siervos, usó la palabra. Todo el momento que yo necesité, Dios estaba ahí para sostenerme de mi mano, para sostener la mano de mis hijos. Te puedo decir que yo miré sanidad sobre sus vidas. Empezó a sanar mi vida. Y ese es mi testimonio. Eso es la manera como yo llegué a los pies de Cristo. Esa es la manera como yo lo conocí, como yo lo experimenté. Y alabo y glorifico a Dios porque en el momento que yo tomé una decisión, yo te puedo decir, no he vuelto atrás. Yo te puedo decir que ahora verdaderamente lo conozco. Lo conozco, lo amo. No hay nada mejor que haber acercado a mis hijos, que enseñarles este evangelio, que haber conocido a Dios. No me pudo haber pasado algo mejor. Y si miraras a lo lejos y me preguntaras, ¿volverías a pasar para conocerlo? Yo te respondería, amén. Si eso es lo que una persona dura tuvo que pasar, lo volvería a pasar. Aún con el dolor que me causó, aún con el dolor que causó a todo mi alrededor, por conocer a Dios ha valido la pena. Por conocer la vida con Él ha valido la pena. Por criar en mis hijos en el evangelio ha valido la pena. Amén, amén. Ha valido y la así pena. Como Job, que ya ves que dicen, de oídas te había oído, pero más ahora te conozco. Pero tú no nomás lo conociste, Ivonne. Tú miraste su mano. A ti te tenía en el hueco de su mano y podías Amén. Ver su mano completa. Amén. Y que Dios bendiga la vida del pastor Pepe, a su esposa Lupita, que ahora está en el cielo, ¿va? Pero que Dios los bendiga porque Dios tuvo cuidado de ti, mandó ángeles, te puso todo. Por eso te digo, o sea, fue más maravilloso como tú miraste a Dios. O sea, tú miraste la mano, no nomás oíste de Dios y lo conociste, sino que pudiste ver su mano. Con todo lo que nos has contado, es algo tan hermoso, tan maravilloso, y que gracias a Dios que tuviste tu oído afinado y en ese freeway y que pudiste parar ese espíritu de suicidio. Que imagínate todos los que tienen espíritu de suicidio, ahora puedes entenderlos,
que o sea, este espíritu te envuelve y no eres tú. No eres tú. No eres tú, o sea, no lo puedes, es algo que no lo puedes controlar. Amén. Y que a muchos a veces no pasamos por lo que pasan ellos o las personas, y a veces, pero, o sea, si alguien te oye decir, oh, es que yo me quería suicidar, y que no está pensando en sus hijos. Amén. ¿Sí? ¿Entiendes? Pero ese espíritu te envuelve. Entonces, qué bueno que nos contaste este testimonio para que puedan ver que hay un Dios que te puede tener en la mano, o que un Dios que tú puedes clamar a Dios y Él te va a responder. O sea, este testimonio, muchas gracias, Ivonne, por haber contado este testimonio tan maravilloso, tan hermoso, con dolor y tristeza, ¿verdad? Pero podemos ver la mano de Dios. Y, a mí me conmueve y lloro, te puedo decir, recordando esa época que viví, pero alabando y glorificando a Dios. Y hoy te puedo decir, lloro de gozo porque Dios me restauró completamente mi familia. Me volví a casar, tengo un esposo que servimos juntos en el ministerio, no me suelta de su mano, estamos juntos todo el tiempo. Tuve otro niño y yo miro a ese niño y digo, wow, ¿cómo sería mi vida sin él? Es mi niño chiquito, la alegría de la casa, y cómo Dios cuando dice, te restauraré todo, yo decía, es que esto es imposible. Yo pensé, toda la vida me voy a quedar sola, no sé, y yo pensaba, nadie me va a tratar como él me trataba, nadie me va a amar como él me amaba. Y cuando conozco a mi esposo y es tan lindo, tan paciente conmigo, y lo más hermoso, que estamos juntos en el ministerio, que vamos juntos a la iglesia, que estamos al 100% sirviendo a Dios. Y yo alabo y glorifico a Dios porque dices, cuando tú un día piensas, lo he perdido todo, y Dios viene y te dice, pero yo te lo voy a restaurar. Y no te imaginas cómo Dios lo va a hacer, pero cuando Dios lo hace, es sobrenatural. Yo te puedo decir que ahorita estoy viviendo una de mis mejores etapas de mi vida, mis hijos sirviendo en la iglesia, enseñados en la palabra. Amén. Un esposo que vamos mano a mano en el ministerio, los lugares donde Dios me ha permitido llegar y ver su mano poderosa. No me hubiera imaginado, si alguien en ese tiempo que había pasado por esto me lo hubiera dicho, no lo hubiera creído, porque es más de lo que yo le hubiera podido pedir a Dios, es más de lo que yo me hubiera imaginado. Y yo solamente los invito, conozcan a Dios, reten a Dios. Si hay alguien que no conoce a Dios, les invito para que lo conozcan, para que se acerquen a una iglesia, para que se acerquen con hermanos que les enseñen la palabra, porque al final de cuentas lo que queda es la palabra de Dios, es en dónde estás fundado. Porque es muy bonito sentir la presencia y gozarte en el Señor, pero cuando la madurez dentro de una iglesia es sobre la palabra y Dios te habla a través de ella. Amén. Y es tan bonito. Ahora te puedo decir, ahora sé quién es Dios, conozco a Dios. Y a las veces, la primera vez, por ejemplo, que conté mi testimonio, recuerdo que yo estaba así, toda temblando, y yo decía, no voy a poder, todavía para mí es tan doloroso platicar ciertas cosas, abrir tu corazón, a veces es muy duro. Claro que sí. Y yo decía, cuando suba a ese púlpito, no voy a poder. Y recuerdo que el Espíritu Santo viene conmigo con una fuerza y dices, es que ya no eres esa pobrecita. Tú vas a subir ese altar y vas a glorificar mi nombre, porque no se trata de ti, se trata de mí. Dios hablando a mi vida, lo que yo hice en ti, porque yo soy quien te rescató, yo soy quien te liberó, yo soy quien cambió tu vida. O sea, tu testimonio es uno de tantos. O sea, no es ni siquiera importante. Es lo que Dios hace en la vida de una persona cuando toma una decisión al 100%. Sí. O sea, hoy por hoy yo te puedo decir, pasé por eso, pero está lejos. El presente es Dios. El que me levantó es Dios. El que me rescató es Dios. El que me dirigió es Dios. Pero es lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, así como puede pararse un drogadicto y decir, me sacó de las drogas. Yo te puedo decir, me sacó de la profundidad de la depresión,
de ese espíritu de suicidio que viene y que me pudo haber llevado y que pudo haber destruido la vida de mis hijos. O sea, yo te puedo decir, Dios estuvo ahí para mí y solamente dije una palabra: sí, te acepto, Dios, sí quiero conocerte, sí quiero cambiar mi vida, sí te voy a servir, venga lo que venga y pase lo que pase, yo te voy a servir. Y Dios rescató esas palabras porque salían desde el fondo de mi corazón y yo no sabía cómo lo iba a hacer y yo no tenía idea dónde me iba a llevar, pero sí estaba segura de que mi vida tenía que cambiar, porque acuérdate que yo venía de un dolor del mundo. Yo sentía, había mucha traición entre mis amistades, entre lo que le había pasado a mi esposo, en haber confiado en quién sabe quién, porque hasta ahorita no te sé decir quién es ni me importa. Yo le creo a Dios, Él hizo justicia, Él sabe cómo lo hizo, a mí no me importa, yo no me voy a preocupar por eso, porque yo sé quién es mi Dios, yo sé quién va delante de mí. Yo sé quién me levantó, quién me rescató, quién me restauró y quién levantó la vida de mis hijos, porque yo no lo hubiera podido hacer. Un psicólogo no lo hubiera podido hacer. Eso solamente fue Dios hablando a sus vidas. Recuerdo que estábamos en un aniversario precisamente de Camino de Fe y vino una hermana y empezó a hablar del perdón. Su mensaje era acerca del perdón. Y mira, mi hijo, estábamos como en la tercera banca y le habla y le dice, ven. Y dijo, ¿tú necesitas perdonar a alguien? Y él asienta con la cabeza y dice que sí. Y dice, ¿a quién necesitas perdonar? Dice, a mi papá, porque lo que se metió nos abandonó. Dijo, y yo siento que necesito perdonarlo porque le tengo coraje porque nos dejó. Y dijo, ok, ¿lo quieres perdonar? Sí, lo quiero perdonar. Y yo te puedo decir que ese día mi hijo tendría como 11, 12 años. Él fue libre. Él fue libre y ahora él te puede hablar de su papá con una alegría como él fue su papá, pero ya no hay dolor en su corazón. Porque es lo que Dios hace. Es lo que cuando tú te rindes a Dios, tú déjaselo a Él. Él hace todo lo demás. Viene sanidad a tu corazón y se vuelve a cumplir la palabra. Haré venir sanidad para ellos. Amén. Cumpliéndose nuevamente la palabra a través de un servicio. ¿Cómo le llamó la hermana? ¿Cómo lo pasa al altar? ¿Cómo le dice? A lo mejor él no se hubiera atrevido, pero el Espíritu Santo la guió. Este joven necesita perdonar. Y ahí yo te puedo decir que fue libre. Y había una sonrisa en él diferente. Cada que Dios obra en la vida de un joven, de un niño, de una mujer, de un varón, es algo sobrenatural porque solamente Dios lo puede hacer. Eso no te lo enseña la ciencia, eso no te lo da un psicólogo, eso solamente te lo da Dios. Ni un psiquiatra con medicamentos, nada. Amén. Nada. Porque también habla de medicamentos aquí. No hay medicamento eficaz para ti. Incurable es tu dolor y dolorosa tu llaga. O sea, entiendo tu dolor. O sea, Dios hablando, entiendo tu dolor. ¿Y qué crees? Yo la voy a sanar. Y yo decía, es que no puedes. Claro que sí. Ahora te puedo decir, soy una mujer sana. Soy una mujer libre. Libre para adorarle, para danzar, para glorificar y para donde Dios nos quiera llevar. Amén. Ahora amén. me toca a mí ser esa persona que está ahí para el otro. Muchas veces mis hijos me han preguntado, ¿por qué vas tanto con la hermana? ¿Por qué le tienes tanta paciencia? Porque digo, ¿sabes qué? Porque un día alguien me tuvo paciencia a mí. ¿Sabes qué? Porque una vez alguien lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y hoy podemos decir, estamos libres, somos felices, conocemos a Dios por ese hermano y esa hermana que se pararon y nos dio ese tiempo, y nos dio ese orar, y nos dio, y en mi corazón así está. Ir, llevar la palabra, compartir, si es con mi testimonio, si es con oración, si es en una célula, gloria a Dios, porque para eso estamos, porque lo que alguien hizo por mí, ahora nos toca a nosotros hacer por los demás. Amén, así es. Así es que tú que estás escuchando y tú que estás pasando por este tipo de situación, como dice hermana Ivonne, te reta y realmente solamente tienes que abrir tu corazón, solamente tienes que rendirte a Él. Él te va a mandar a las personas correctas, Él te va a mandar ayuda, Él te va a sostener en sus brazos. Y hermana Ivonne, ¿cómo me gustaría que hicieras una oración por aquellos que están pasando en su mente, que tienen ese espíritu atado de suicidio, o que simplemente en depresión, en ansiedad, hasta ataques de pánico, no sé, porque por algo se cuentan los testimonios. Hay testimonios que se tienen que contar para glorificar a Dios y para que vean
todos los que están escuchando, los que están, a lo mejor no eres tú, a lo mejor conoces a alguien, y si conoces a alguien, comparte este video para que llegue a más personas que están pasando por esta situación. Y así Dios pueda sanar, pueda liberar y los pueda, así como levantó a hermana Ivonne, así puede levantarte a ti. A lo mejor estás postrado en la cama, no sé, pero aquí tenemos a un Cristo. Has oído el testimonio, y si te ha impactado, vuélvele y regrésale al video, porque hay veces que nos impacta y dices, a ver, ¿qué dijo? Regrésale, porque créeme, esto vale la pena. Dios existe y es tan real. Amén, y me lo demostró. Me lo ha demostrado, me lo demuestra día con día, y solamente alabo y glorifico su nombre. Sí. Cada día de mi vida. Muchas gracias, hermanita Ivonne, por haber aceptado, por haber venido a contar este testimonio tan tremendo, tan poderoso, y estamos tan agradecidos. Imagínate también el Señor cómo está, glorificando su nombre. Amén. Porque para eso estamos, a final de cuentas es un testimonio más. Así es. Pero aquí el verdadero importante, el que lo hizo, y el que lo hizo conmigo y lo puede hacer con el que nos está oyendo allí, solamente es Dios. Yo no soy nada, no soy nadie. Si a alguien le puede servir ese testimonio, algo doloroso por lo que yo pasé. Amén. Pero yo nada más puedo decirte, Dios, cuando tú te rindes a Dios, cuando tú rindes tu corazón, Dios hace todo lo demás. Uno a veces le quiere ayudar a Dios, no es necesario. Dios acomoda cada cosa. Era impactante cómo las personas me las ponía, cómo los lugares me los ponía, cómo me abrió puertas, cómo estaba en el más pequeño detalle de lo que mínimo que yo necesitaba. Mira, te voy a compartir esto, así algo rapidito, chistoso, que me pasó. Yo traía una panel y traía copas. Entonces una de las copas se cayó. Y para que veas qué tan a detalle estaba Dios en mi vida. Estaba y está en cada momento, ¿verdad? De nuestras vidas. Y yo miraba esa copa y yo así toda nostálgica. Mi esposo era muy con esas cosas de que si le faltaba un botoncito al carro, él iba, lo buscaba y se lo ponía. Él no podía ver sucio el carro. O sea, él era muy detallista con los carros, y una de las cosas que yo así toda triste, yo miraba mi camioneta sin esa copa y yo decía, ay, es que si mi esposo estuviera aquí, ya estuviera esa copa puesta. Pero acuérdate que la palabra de Dios dice que cuando tú eres viuda, Dios ahora es tu esposo y tu hacedor. Y entonces yo decía, ay, no, si mi esposo estuviera aquí, ya esa copa estuviera puesta. Nunca pensé ver a comprarla, no. Yo solamente abrazas tu dolor y estás ahí como que, ay, no, nostálgicamente. Pues no vas a creer que tenía un vecino. Y ese vecino, yo salgo esa mañana al patio y está una copa, y que voy viendo y era la copa de mi carro, y luego voy y la reviso y se la pongo y era la copa de ahí. Y le digo a mi vecino vivía en el mismo patio en un cuarto así por fuera. Y le digo, oiga, ¿era de usted una copa que estaba aquí en el patio? Y dice, sí, ¿qué crees que me pasó anoche? El vecino trabajaba de noche. Dice, ¿qué crees que me pasó anoche? Dice, iba sobre el freeway y miré algo brillosito y me orillé, y que voy viendo que era la copa, agarré y le eché al pica, y cuando llegué aquí para dormir, agarré y la aventé ahí en el patio. Pero ¿era de usted? No, me la encontré. Es que es igual a mis copas. Ah, pues agárrala. Y ahí entendí, le digo, Dios hasta en esos pequeños cuidados los mínimos detallitos. Exacto. Y dices tú, la palabra cumpliéndose nuevamente. Hasta el más pequeño detalle, Dios. ¿No te pasa que a veces, ay, tengo ganas de cierta cosa, y alguien llega y mira lo que te traje? Dices, gracias Dios, porque tu misericordia es tan buena. Sí. ¿Cómo crees que si en algo tan sencillo, que es una necesidad, un gusto de tu corazón, Dios no te va a cumplir la sanidad, por ejemplo, de tu vida, la salvación de tu familia? O sea, dices tú, no tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios grande, un Dios de poder, un Dios que cuando tú le sirves, te enamoras de Él. Amén. No hay nada ni nadie como sí, Él. A mí también me ha pasado, y precisamente con un café, porque como me encanta el café, me habían quitado el café, me mandaron a agarrar un café,
pagué y no lo pedí el mío porque dije, no. Y nomás me acuerdo que le digo, Señor, ¿me podría tomar un café? Cuando llego bien enfrente me dice la muchacha, no quisieron el café los de enfrente, ¿quieres el café? Yo dije, Gracias. Y ya no, gracias, Señor, yo sabía que era Dios. Amén. Pero esos mínimos detallitos sí. En lo más mínimo Dios está ahí en todo momento. Así es. Pero nuevamente, muchas gracias, hermana Ivonne, por este testimonio. Gracias. Y por último, pues sí, la oración para aquel que esté escuchando y que necesite esa oración, nos podrías guiar. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, dándote toda la gloria y toda la honra, Señor, sabiendo que solamente tú eres fiel, que solamente tú eres digno, Señor, que solamente tú eres el que todo lo hace. En esta tarde, Señor, pedimos por todo aquel que esté atado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sea anulada y cancelada esa atadura, Señor. Todo espíritu de suicidio lo echamos fuera al fondo de la mar, Señor. En esta hora, Señor, clamamos a ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que el diablo oye y corre. Que esos espíritus oyen y corren, Padre. Con la autoridad que tú, Señor, nos das en esta hora. Clamamos por todo aquel que en esta tarde esté atado, estén pensando en suicidio, Señor, anulamos y cancelamos todo mal pensamiento, todo espíritu tormentoso, lo atamos en el nombre poderoso de Jesús. Oh, porque por tus llagas, Padre, por tu sangre hemos sido salvados, liberados, y en esta hora, Señor, clamamos a ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Lo ponemos delante de ti, Señor, anulado y cancelado en el nombre poderoso de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Hazlo, Padre, en el nombre poderoso. Oh, porque no hay otro nombre que el diablo oye y tiembla y huye, porque no tiene parte ni suerte. En esta hora, Señor, tú lo haces de una manera sobrenatural, solamente como usted se sabe mover, Padre eterno. Clamamos en esta tarde, oh Señor, liberación sobre todo aquel que esté en una cama, Señor, atado, lo desatamos, Padre eterno. Todo espíritu de depresión lo atamos en esta hora y lo echamos fuera, Padre eterno. Bendito y alabado sea tu nombre, porque solamente usted lo hace, papá, y lo hace perfecto, Señor. Solamente tienen que rendir su corazón a ti y creer a tu palabra y creer en ti, Señor. Oh, poderoso Dios, porque tú lo haces, Señor, y aquí está la muestra. Oh, Padre, oramos en esta hora dándote toda la gloria, toda la honra. Poderoso Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Amén. Así es que los invitamos para el siguiente episodio. Y los invito también a que se suscriban. Si no se han suscrito, suscríbanse, denle like y compartan este video. Y muchas gracias, nos vemos a la próxima. Muchas gracias, hermana Ivonne. Y nos despedimos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos en la próxima.